Ok, me parece que ya estamos comenzando la En vivo. transmisión en vivo. Sean todos bienvenidos, amigos, colegas. Estamos muy contentos y felices de regresar a nuestras tradicionales charlas. Como es ya una costumbre, siempre preguntar acá de inicio si lo que se está transmitiendo se escucha y se puede ver bien, como, como ven ustedes y escuchan. Si pueden dejarnos en los comentarios, se los agradeceríamos mucho. Démosles unos minutitos a ver que se vayan sumando. Sí. Perfecto, ya por ahí. Gracias. A mi Lore, es mi Lore. Nos escucha, un saludo, mi amor. Muchas gracias por Sí. avisarnos. Este, ya estamos hablando a ver si se escucha, porque él ya dice que se ve bien. Vamos a ver si Hola, se escucha hola. bien. Perfecto. Ya también Rox ahí, que se ve bien y se escucha bien. Perfecto. Muy Muy bien, bien. muchas gracias Lore, Roxana, bienvenidas además a este primer live del año. Ahorita lo mencionaba y también ya Juan y yo lo habíamos platicado y realmente estamos muy contentos por reiniciar con este ciclo que ya habíamos mantenido cierta tradición en la página de Devenir, contando con excelentes invitados y grandes temas. Y el día de hoy, pues, me hace muy contento y también un honor el hecho de poder decir que también tenemos un gran invitado y además podría atreverme a decir un gran amigo, ¿no? De La Laguna, precisamente, con el que ha sido ya en varias ocasiones un gusto charlar, que se trata de Raúl Lara Mazatán, quien nos va a hablar de algunas ideas sobre el psicoanálisis relacional, que si me permites platicar un poquito Claro. la invitación, yo le decía a Raúl, bueno, le decía de qué trataba el live y demás, que era precisamente una charla como las que ya habíamos tenido en algunas ocasiones anteriores y tal, pero ahora la íbamos a transmitir, ¿no? Y yo le decía, elige un tema con el que te sientas cómodo. Y me dice Raúl, creo que voy a hacer lo contrario, voy a elegir un tema con el que me siento algo incómodo sobre el psicoanálisis relacional. Y me pareció genial, ¿no? Que le haya dado la vuelta a esta idea, ¿no? Y haya elegido precisamente un tema incómodo. Gracias, Raúl, nuevamente por estar por Muy acá. amables. Gracias a ustedes. Juan, de algo que quieras mencionar antes de darle la palabra a Raúl. Pues no, simplemente reiterar el agradecimiento por aceptar estar compartiendo con nosotros ahora desde este espacio, porque pues como bien dice Sergio, ya en otros espacios hemos coincidido Claro. y yo le decía a Sergio que estaría bueno pues en esta ocasión darte el micrófono a ti para hablar de eso que quisieras. No me habías contado esa anécdota, es interesante, vamos a ver entonces, yo en torno al tema, en realidad también hace mucho que leí algo, y referentes por ahí, no sé si se llegarán a mencionar o no, es por ahí Coderch y en México la doctora Claro. Alejandra Plaza,
Pero hasta ahí, ¿no? Entonces es algo que es interesante escuchar nuevamente y vamos a ver qué nos traes y qué podemos dialogar en esta ocasión. Raúl, un gustazo que estés con nosotros y bueno. Muchas gracias a ustedes. Bueno, comienzo. Justamente con esto de la incomodidad, me resultó incómodo el tema porque, al menos digo, es mi experiencia anecdótica y bueno, no cuenta mucho, pero de lo que me he dado cuenta es que al menos en México o en Latinoamérica se habla mucho o en este mundillo del psicoanálisis, creo que el discurso predominante es el discurso lacaniano, ¿no? El discurso lacaniano, el discurso freudiano, también tal vez la obra de Miller, que hace un biologicismo lacaniano también, una suerte de combinación ahí muy interesante también. Se habla también un poco de Winnicott, de Bion. Entonces, estamos, bueno, al menos yo estoy muy habituado a escuchar o hablar en lacanés o en freudiano, ¿no? Por mi formación, por mi orientación personal y profesional, pues es el idioma que más fácil me resulta como entender o poder aprender o hablar. Y el psicoanálisis relacional realmente me resulta incómodo de hablar. Desaprendí mucho de eso y entonces como ejercicio intelectual, como un reto, pues volver a aprender a hablar en relacional, ¿no? Y poder pensarlo también desde esta forma, ¿no? Desde este modelo. Y este shock, bueno, personal, surge al menos, bueno, en mi caso, en mi formación, más o menos yo empecé más o menos en 2007, terminamos 2014, y ahí tuve la oportunidad en ARPAC, en la Asociación Regiomontana de Psicoanálisis, de tener como maestro a uno de los pioneros del psicoanálisis relacional, al menos en Monterrey y en México, que fue el doctor José Luis Garza Elizondo. Y entonces nos tocó ver con él durante más de un año el modelo relacional de psicoanálisis y las teorías evolutivas y desarrollistas del psicoanálisis, en las que se basaba el psicoanálisis relacional. Entonces, para mí realmente fue un shock, porque literal, el primer día de clases llegó y dijo: agarren las obras de Freud, de Melanie Klein y tírenlas a la basura. Así. Entonces, imagínense, teniendo una formación durante 4 o 5 años, digamos, muy freudiana, claro, pluralista, kleiniana, winnicottiana, con autores clásicos, digamos, en ese sentido, pero en los últimos años de formación tenemos estos seminarios del psicoanálisis relacional y de los desarrollos contemporáneos, y realmente fueron chocantes para mí porque es otra epistemología totalmente distinta. Entonces, para mí fue realmente impresionante. Y posteriormente seguí yo mi propia formación, que nunca termina, ¿no? Ya sabemos, y me fui orientando más a la teoría lacaniana, ¿no? Pero siempre estaba ahí esta parte relacional tan chocante, porque desafía totalmente la concepción freudiana y clásica del psicoanálisis. Y entonces me doy cuenta que tanto el modelo relacional como la enseñanza de Lacan, principalmente la lectura que hace Alfredo Edelstein, y cómo él trata a través de su proyecto de investigación científica darle un estatuto
científico al psicoanálisis o darle más cientificidad al psicoanálisis, me doy cuenta que también por otro lado el modelo relacional está haciendo lo mismo. Y son los únicos dos que lo están haciendo, porque las demás escuelas no se preocupan por eso, para nada. Por ejemplo, André Green, aunque sea contemporáneo, sabemos que su obra es contemporánea, y lleva la metapsicología freudiana y kleiniana hasta un punto radical, pero que lo que sigue continuando, no habla nunca de ciencia, o no trata de darle al psicoanálisis este estatuto científico. Y entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, spoiler, porque después lo voy a mencionar un poco más adelante, que comparten el psicoanálisis relacional y el lacanismo de Alfredo Edelstein, comparten al menos un punto en común epistemológicamente, que es la física cuántica. Y entonces lo que está haciendo, el intento que hace la física moderna en la actualidad, es tratar de reconciliar, o de, más bien no reconciliar, más bien de conciliar lo que es la física cuántica con la física relativista. O sea, la física de lo micro y de lo macro. Y están en eso. Justamente ese es el trabajo científico teórico que se está tratando de hacer. Entonces, esa es mi pregunta y mi cuestionamiento como personal. O sea, ¿se podrá hacer, si el modelo relacional y el lacanismo de Alfredo Edelstein buscan darle un estatuto de cientificidad al psicoanálisis y ambos comparten aspectos de la metodología, de la filosofía, de la física moderna, y uno de ellos es la conciliación de dos teorías, ¿por qué en psicoanálisis no podría hacerse? ¿No? Y ese es el debate siempre, ¿no? O sea, nunca nos ponemos de acuerdo de nada. O sea, hay físicos y hablan entre ellos y se entienden, pero entre psicoanalistas no nos entendemos porque ¿tú qué idioma hablas? Lacanés, freudiano, kleiniano. Entonces, esa es mi pregunta, si será posible hacer una suerte no de integración, pero sí de al menos de comunicación entre estos dos modelos, porque también existen estos prejuicios psicoanalíticos de parte de los dos lados, ¿no? Desde el lado lacaniano tal vez, yo he preguntado a muchos colegas que lacanianos, oye, ¿has leído a Winnicott, has leído a Stern, has leído a Donna Orange, a Coderch, por ejemplo? Y me dicen, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso? Eso no es psicoanálisis. Yo estoy leyendo a Lusch y Lacan y física cuántica. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que entre psicoanalistas no nos leamos, no se lean? Y luego le preguntas a los otros, oye, ¿has leído esto de Lacan? ¿Qué opinas de esta biología lacaniana, con sustrato biológico que habla Miller? Y lo dicen, no, a Lacan ponlo en otro lado. O sea, Lacan no queremos saber nada de él. Es muy oscurantista, es muy dogmático, muy confuso, muy ambiguo. Y entonces son prejuicios ideológicos, políticos, finalmente, ¿no? Y entonces de ahí surge mi duda, mi incomodidad, mi shock y la esperanza de que, les repito, si se parte de esta filosofía de la ciencia, de la física moderna, de este intento de integración de dos teorías que aparentemente son inconciliables, pero que sin embargo se están haciendo teorías, ¿no? Como la gravedad cuántica, las branas, universos paralelos, múltiples. O sea, si se está haciendo eso, se está generando teoría para tratar de integrar. Entonces, tal vez pudiera ser que en algún momento pudiéramos aspirar a eso. Digo, el psicoanálisis es una disciplina científica, que al menos busca ser científica desde estos dos modelos, pero es una disciplina muy joven, tenemos 124 años, ¿no? Partiendo de que en 1900 salió la interpretación de los sueños. Es una disciplina realmente muy joven, nada que ver con la física, pero
pero yo creo que es esperanzador que pudiera pensarse de esa forma, ¿no? Y que se alejaran, nos pudiéramos alejar de esos prejuicios psicoanalíticos, ¿no? Entonces, de ahí surge mi cuestionamiento, mi incomodidad, mi duda, y mis ganas de retomar otra vez estas lecturas sobre el psicoanálisis relacional y compartirlas, algunas ideas que tengo de esto con ustedes. Oye, No Raúl, tengan alguna... Dime. sí, me hace pensar, sí, en una cuestión que sucede dentro del mundillo, como dices tú, del psicoanálisis, eh, y que justo, ¿no? El problema es que no nos ponemos de acuerdo, que cada quien cala para su santo, como, bueno, luego se dice, Claro, que no nos animamos a leer justamente eso que nos incomoda, que ya de entrada me hace mucho sentido el hecho de que le hayas entrado a este tema que de primera instancia tal vez desajusta los claro, conocimientos más, ¿no? Recuerdo que cuando yo lo empezaba a leer también, ¿no? Esta idea, por ejemplo, lo que más me acuerdo que me taladró fue esta idea, al menos de Coders, de que ya no era un inconsciente reprimido, sino un inconsciente de procedimiento, ¿no? Que se enlazaba a cuestiones neurológicas o de las ciencias claro, neurológicas, y demás. Entonces, imagina, ¿no? Cuando hay discursos psicoanalíticos justamente que tacharían por completo esa cuestión. Pero más allá de adentrarnos en eso, a mí me queda como resonando esto que dices, porque además hay otra cuestión de lo que has hablado que me parece súper interesante. Que nos prestemos a dialogar entre nosotros ya es un problema. sí, Y ahora, entre sí, disciplinas, entre diferentes campos, es otro problema, porque además, y lo peor es que se nos olvida que Freud dialogó con otros campos, que Lacan dialogó con claro, otros campos, ponen un psicoanálisis no encerrado en sí mismo, sino abierto a esos diálogos y demás, aunque luego a algunos de los otros campos les choque que el psicoanálisis sale incursionando y demás, pero claro, justo lo que dices, ¿no? Porque si otras disciplinas pueden, pueden dialogar, ¿por qué primero nosotros interiormente nos encerramos en nuestra propia disciplina? Y por qué justamente no abrirnos al diálogo con otros campos del saber, ¿no? sí, sí, correcto, correcto. Bueno, entonces, bueno, a partir de ese cuestionamiento, bueno, empecé a leer un poco más, a retomar mis lecturas, a estudiar un poco y voy a empezar, como no pudiera, creo que haber otra forma, pues desde Freud, ¿no? Desde Freud y hablar un poco de lo que es el psicoanálisis relacional en palabras, muy sencillas, que todos, creo que muchos o todos de los que estamos aquí o que practicamos el psicoanálisis o que estamos en formación continua, que hemos supervisado, etcétera, nos ha pasado. Entonces, bueno, el psicoanálisis relacional, dime. Pero no, nada más, quería precisamente alzar esto que me parece muy importante, ¿no? Que tú dices tu propia investigación en el psicoanálisis relacional a partir de estas guerras Claro. teóricas, incluso Sí, podríamos decir simplemente prejuiciosas entre bandos psicoanalíticos, ¿no? claro, Entonces, quiero solo realzar que finalmente en esta incomodidad que mencionabas, encuentras de alguna manera algo de coherencia frente a este debate, ¿no? De decir, sí, por lo menos personal, de decir, al menos creo que, personal. y, Claro, y dicho sea de paso, sí, también soy consciente de que Juan de por ahí tenía sus lecturas de psicoanálisis relacional, toda una etapa, ¿no, Juan de? Entonces, esta idea de encontrar a partir de tus propias vivencias en el psicoanálisis una respuesta a estos debates, a mí me parece que ya es un paso como bastante importante, ¿no? Como analistas. Y además, algo que me llama la atención es que qué curioso, ¿no? Que estemos hablando de esta dificultad para debatir ideas, para poder hablarlas, pero a final de cuentas nos encontramos acá los tres, ¿no? Qué claro, padre y platicando. interesante, ¿no? Sí, 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 sí. por supuesto, claro. Entonces continúo, les decía,
Entonces, así lúdicamente podemos decir que el psicoanálisis relacional es todo eso que hacemos en nuestra práctica profesional, consciente o inconscientemente, que no decimos que hacemos, ¿no? O sea, eso que al principio de una supervisión nos cuesta trabajo decir. Es que le ofrecí un pañuelo al paciente, es que le dije tal cosa al paciente, o abracé a mi paciente. Ese tipo de cosas que de un inicio en formaciones muy tradicionales u ortodoxas nos dicen que no se debe de hacer. Incluso el mismo Freud, ¿no? La neutralidad, la abstinencia, el anonimato, todo eso que Freud decía que se tenía que hacer y que no se tenía que hacer, en diversas comunicaciones de pacientes de Freud, pues se observa totalmente lo contrario. O sea, Freud no era ni neutral, ni abstinente, ni anónimo. O sea, su consultorio era un museo, literal, ¿no? Entonces, pues ahí de anónimo no tenía nada. De abstinente mucho menos. Freud daba sus puntos de vista sobre las cosas, ¿no? O sea, Freud hablaba sobre su ideología con sus pacientes, incluso hasta era directivo con ellos en algunas ocasiones. Y por otro lado, su encuadre era muy flexible. Creo que fue con el hombre de las ratas, recuerdo, no estoy muy seguro, no le cobraba. Ahí en el grupo de los que tenían, ¿no? Con sus alumnos y todo, él les pasaba cuota, o sea, páguenme para la consulta del hombre de las ratas, porque pues de ahí estoy yo haciendo teoría para enseñarles, ¿no? Entonces, cero ortodoxo. Freud era el psicoanalista menos ortodoxo que había, ¿no? Y se cuenta, o sea, se sabe por comunicaciones de muchos pacientes de él. Entonces, Freud fue el primer psicoanalista relacional en ese sentido. Todo lo que decía que no se tenía que hacer, él lo hacía, y eso es el psicoanálisis relacional hasta cierto punto, ¿no? O sea, lo digo como un ejemplo, ¿no? Entonces, podemos decir que en ese sentido Freud fue el primer psicoanalista relacional. ¿Qué pasa? Sabemos que Freud, en la creación de su teoría, de su técnica, de su psicoanálisis, durante algún tiempo yo pienso que él se dedicó más a la investigación. Dejó de ser terapeuta y se centró un poco más en la investigación y en la comprobación de sus teorías, digo, lo cual está bien, ¿no? Pero creo que dejó la práctica y el interés en cierto momento de sus elaboraciones teóricas por lo mismo, porque él estaba investigando y tratando de corroborar y tratando de armar toda una teoría y una técnica y una metodología de investigación que iba a generar una ciencia que se llama el psicoanálisis. Entonces, él estaba muy preocupado por todo eso. Y entonces, uno de sus discípulos, que podemos decir que es también uno de los precursores del análisis relacional, fue Sándor Ferenczi, ¿no? Este psicoanalista húngaro, uno de los preferidos de Freud. Yo creo que era el preferido después de Jung, y cuando tuvo su problema con Jung ahí por el 15, pues fue Ferenczi, pero igual Freud tenía muchas reservas con las ideas y las metodologías de Ferenczi, ¿no? Pero podemos decir entonces que Ferenczi fue uno de los primeros también precursores del modelo relacional. Incluso en los años 70, más o menos, se retoma la lectura de Ferenczi junto con la de Fairbairn y la de Valint, de Michel Valint, para empezar a repensar su teoría y actualizarla con los estudios contemporáneos que había en ese momento, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco de lo que decía Ferenczi, de cómo él concebía el psicoanálisis y de cómo él aplicaba la técnica, ¿no? Entonces, bueno,
Primero, bueno, él tiene un texto que se llama Principio de Relajación y Neocatarsis, que es del 1930, y ahí de lo que habla, cuando habla de relajación, no se trata de que uno se relaje, ¿no? Se trata de la relajación del encuadre, o sea, de la flexibilización del encuadre, de no ser tan rígido, de que la abstinencia, el quedarse callado, el no decir nada, más que ayudar a un paciente, podría retraumatizarlo. O sea, el silencio como un acto de agresión, ¿no? Y entonces él empieza a darse cuenta de esas cuestiones que eran muy diferentes a lo que Freud planteaba, ¿no? La rigidez puede ser contraproducente. Posteriormente, tiene otro texto del 31 que se llama Análisis del niño y de los adultos, y ahí plantea una cosa muy, muy interesante. Plantea que hay un doble lenguaje. Hay el lenguaje de los niños y el lenguaje de los adultos. ¿Qué dice sobre el lenguaje de los niños? El lenguaje de los niños tiene que ver con una demanda de amor y de ternura. Eso es lo que los niños demandan con su lenguaje, amor y ternura. Y el adulto, su lenguaje tiene que ver con las pasiones y con la sexualidad. Entonces ahí podemos ver que ya en la relación adulto-niño hay algo ahí, ¿no? Que Freud llamó seducción originaria, ¿no? El papá que carga a su bebé niña y le dice mi reina, mi chiquita, y la acaricia, la está erotizando, ¿no? Empieza a haber ahí una erotización y una libidinización, si lo queremos ver de esa manera, que es fundamental. O sea, sin eso el bebé se muere, ¿no? Sin embargo, el exceso de esa sexualización o de esa sensualidad hacia los niños puede generar ciertos déficits en su desarrollo, ¿no? Entonces, ahí va a empezar a diferenciar estos lenguajes entre niños y adultos. Después tiene es un diario clínico, creo que se le llama el diario clínico, y ahí tiene una frase, o creo que así, incluso así se llama, ¿no? Sin simpatía no hay cura, que es de 1932. Y voy a leer lo que dice, una pequeña frase que dice ahí Ferenczi. Dice, se procede en cierto modo como una madre amorosa, ¿no? Ese es el rol del analista. El rol del analista es que éste habrá de proceder como una madre amorosa, ¿no? Y habrá entonces, muy a su pesar, dice Ferenczi, muy a su pesar, de satisfacer todas las demandas afectivas del paciente. Eso es una idea totalmente radical, ¿no? Tan radical que a él lo llevó a una práctica muy dudosa donde pues también se sabe que acunaba a sus pacientes, mujeres sobre todo, y lloraban y las abrazaba y las mimaba y las acariciaba, pero la idea de cómo el analista tiene un lugar, no un lugar pasivo, no un lugar de un muerto, un lugar activo, libidinal, como una madre amorosa, una madre que cuida, una madre que protege, una madre que alimenta, no solamente una persona que analiza y que da una interpretación sobre impulso y defensa, ¿no? Es más allá que eso. Entonces, dime. Y esto me lleva a pensar justamente en la idea de lo relacional, ¿no? Ofrece una relación, no ofrece una intervención fría, calculada, sino lo que ofrece finalmente es una relación. Habrá que pensar, yo ahí metería solamente como una duda, o sea, ¿qué tipo de relación podríamos ofrecer desde ahí o desde dónde, ¿no? Ofrecer esa gratificación libidinal de alguna manera tan opuesta justamente a lo clásico, ¿no? Sí, a esta cuestión de no ceder a las demandas
del paciente, ¿no? Y esa es justamente lo complicado del psicoanálisis relacional, o al menos de esta idea precursora de Ferenczi, o sea, ¿hasta dónde? Y eso tiene que ver con el encuadre interno del analista. Ese es el hasta dónde, el encuadre interno del analista, que va a proyectar en el campo, en el análisis, ¿no? Y ese es el límite, porque hay límites, debe haber límites, ¿no? Y por eso también, como la película, este modelo es un método peligroso, ¿no? Porque desde el momento en que el analista se sitúa en esta posición de satisfactor o de ser una madre amorosa, es más riesgoso perder los límites. Pero también se plantea, pues que si no es así, o sea, que si uno no llega a esos límites, entonces seguimos repitiendo ser el mismo objeto no tan bueno o malo para el paciente. Y entonces no lo ayudamos por más buenas que sean nuestras intervenciones, ¿no? Nuestras interpretaciones. Entonces, muy radical este enfoque de Ferenczi, y por eso se retoma en los 70. Fíjense, o sea, fue olvidado, y políticamente, o sea, políticamente lo hicieron a un lado porque, o sea, estaba loco, o sea, oye, no puedes estar cargando a tus pacientes mujeres, o sea, ¿no? Ni tampoco puedes promover el análisis mutuo. Sí, también tenía esta idea del análisis mutuo. ¿Qué es el análisis mutuo? Bueno, había una sesión donde estaba Ferenczi con sus pacientes y luego el paciente se ponía en el lugar del analista y Ferenczi empezaba a analizarse ahí con ellos, ¿no? Que también parece una idea muy descabellada, pero lo importante ahí es cómo hay una simetría en cuanto a humanidad. Somos dos personas que estamos ahí relacionándonos, ¿no? Claro que hay una asimetría desde el momento en que el paciente con una aflicción, una persona con una aflicción emocional va a buscar un profesional para que le ayude porque se supone que esa persona a la que busca sabe, ¿no? Desde ahí, transferencialmente, hay una asimetría, pero hay una asimetría en tanto que somos personas, ¿no? Entonces, por eso se retoma Ferenczi a partir de esas ideas, ¿no? Después nos vamos a pasar en este recorrido a un psicoanalista también muy importante, que es Ronald Fairbairn. Y entonces, la importancia de lo que va a comentar Fairbairn tiene que ver con que para Freud, la pulsión busca satisfacerse, eso es lo que busca. En un primer momento Freud dice que la pulsión busca satisfacerse, no importa qué objeto sea, el objeto es contingente, el objeto prácticamente es un error, es producto del azar, puede ser cualquiera, ¿no? Después se retracta y dice, bueno, sí cualquiera, pero no cualquiera. O sea, dentro de algunos que hay, tienen que tener ciertas características para que pueda la pulsión ahí satisfacerse, ¿no? Y lo que va a plantear Fairbairn también, que es sumamente importante e incluso difícil, ambiguo, porque él es de los primeros que empiezan a dejar de usar el concepto de pulsión, y entonces ya no es que la pulsión busque una descarga. Dice Fairbairn, la libido busca el objeto. Entonces ya no es para descargar, ni tampoco es la pulsión sexual, ¿no? Es esta libido, la libido entendida como esta fuerza que viene del ello, que es innata, que es biológica, ¿no? Y que va a buscar el contacto con el objeto. No va a buscar la satisfacción, sino va a buscar el encuentro. Eso es lo que va a buscar, el encuentro con el objeto. Lo cual es otra idea sumamente radical, ¿no? Cambia totalmente el concepto, ¿no? De la relación de objeto, ¿no? Ya el objeto no es un contingente,
un mero satisfactor, sino que ahora es tan importante que así, el objetivo de la libido es buscar el objeto, ¿no? La libido busca el objeto. Entonces, posteriormente, bueno, Ferber en 1943 va a comentar que entonces ahora el psicoanálisis debiera de estudiar la relación del objeto, la relación con el objeto y al objeto, más que estudiar a la pulsión, más que estudiar al yo, es estudiar al objeto y la relación que el yo establece con el objeto. Otro cambio radical en su teoría, ¿no? Porque el objeto en un inicio es un objeto real, son los cuidadores reales, o la madre. Y la gran diferencia con Freud es que, y no porque Freud no lo hubiera pensado, o Freud fuera un tonto que no se hubiera dado cuenta, pero la psicología de Freud, el aparato psíquico de Freud es un sistema cerrado. Claro que hay una membrana protectora de los estímulos y este se va formando un yo que va siendo un intermediario entre la red externa, interna, pero en sí es un aparato psíquico que funciona solo, individual, solo, cerrado, ¿no? Y entonces, desde el momento en que se plantea que se busca una relación con el objeto, que se busca un contacto con el objeto, estamos hablando ya de un terreno interpersonal, ¿no? Y de una intersubjetividad, que Freud no habla de la intersubjetividad, ¿no? Freud habla de conflictos pulsionales y la forma en la que eso se pueden gestionar internamente, ¿no? Intrapsíquicamente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa es una aportación muy importante de Fairbairn y que por eso también lo retoman posteriormente en los 70 los analistas relacionales. ¿Qué va a decir Fairbairn también de los objetos? Va a decir que, esto también es muy importante, los objetos que se reprimen van a ser los objetos malos internalizados y los impulsos dirigidos hacia ellos. ¿Qué es un objeto malo? Bueno, el objeto malo es lo que el niño va a vivir como frustrante, como insatisfactorio, como agresivo. Y ahora, ¿por qué lo va a reprimir? Bueno, lo va a reprimir por la necesidad que tiene, fíjense, qué importante, por la necesidad que tiene de mantener la relación con esos objetos, o sea, con sus padres. No importa lo malos que estos pudieran ser. Y entonces esa para Fairbairn es la fuente de la compulsión a la repetición. O sea, ¿por qué repetimos? No repetimos por masoquismo, ni repetimos por este recorrido pulsional que siempre da la misma vuelta y vuelta y vuelta. No es eso. Se repite porque a pesar de lo malos que puedan ser los padres, eso es lo único que hay. Y entonces, no importa que sea doloroso, se va a repetir esa forma de relacionarse con los objetos y que después se va a transferir a otros objetos de la vida de la persona, pero basado en estos vínculos primarios dolorosos del objeto malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ahí es otra concepción nueva de la compulsión a la repetición, ¿no? No se repite por goce, ni por masoquismo, sino se repite para sostener el contacto y la relación con el objeto, porque si no, se pierde la relación. Y si se pierde la relación de objeto, se muere, existe la muerte. Si no hay relación con objeto, hay muerte. Y entonces, para evitar esa muerte o esa sensación de angustia, de vacío, de abandono, de pérdida, no importa qué doloroso sea ese circuito, se va a repetir porque es la única forma de mantenerlo, ¿no? Entonces, también me parece una concepción bastante importante y diferente a todo lo que plantea Freud, ¿no? Que claro, Raúl, ahí es bien interesante lo que mencionas, porque entonces
no solo se da el salto a priorizar al objeto, sino que justamente se da el salto a priorizar la relación con él, ¿no? O sea, finalmente Claro. lo que sostiene esta relación es lo que va a ser lo interesante. Y que incluso el mismo, como lo bien lo mencionabas, ¿no? Que incluso el mismo Freud, en este psiquismo tal vez un tanto más cerrado en este circuito, me acuerdo Sí, mucho por ahí en interpretación de los sueños, cómo hacen referencia justamente en esta idea evolucionista biológica, como decir, claro, ahí está el psiquismo, pero el psiquismo no puede finalmente autosatisfacerse, tiene que ir al terreno de la realidad justamente para encontrar algo. Aún cuando se menciona eso, no se le da prioridad, digamos, a los objetos, ¿no? Pero sí hay como ujú, una, finalmente necesitamos esa descarga motora, en Freud hablamos de descarga como para encontrar sí, ese placer, pero sí, no sí, toma sí, en cuenta claro. que ya tiene que ver con lo que estás rescatando ahora tú, ¿no? Rescatar no solo la descarga, sino ese encuentro con el objeto de afuera, ¿no? Exacto, sí, 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 y eso va a ser determinante para las internalizaciones de objeto y las introyecciones, identificaciones, que van a ser, digamos, el prototipo de todas las relaciones futuras de una persona, ¿no? Así de importante es. Oigan, y además yo lo que quiero también rescatar de todo esto es que finalmente el descubrimiento freudiano tan fecundo que finalmente podemos hacer este recorrido, ¿no? Histórico. Ya Raúl Claro. nos decía de 124 años como disciplina, algunas veces aspira a ser científica, otras no, ¿verdad? Pero que finalmente con este movimiento histórico, temporal, hemos encontrado que cada grupo de repente ha, ha realizado su propia búsqueda, ¿no? Y se ha interesado por un objeto que bien se dio en esta génesis freudiana, ¿no? Pero que cada uno puntualizó en distinta dirección, ¿no? Lo decíamos al inicio con estos bandos, ¿no? Y qué interesante que precisamente este factor relacional haya encontrado su punto de encuentro y de búsqueda al mismo tiempo, siendo estas cosas tan anecdóticas, pero tan importantes que también se dieron en la clínica freudiana, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, 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 claro que sí, sí, tienes toda la razón. Me voy un poquito más rápido, pues. eh, otra cosa muy importante que dice Ferenczi en 1943, ya para terminar, digo, Fairbairn ya para terminar con él, ¿no? Dice Fairbairn que la única forma en la que estos objetos malos, introyectados, inconscientes, reprimidos, que no salen, porque si estos objetos malos salen, va a salir agresión y van a salir una serie de efectos negativos que la persona que los experimente va a sentir que los destruyen a él y que destruyen a los demás. Y entonces la única forma de poder liberar de alguna manera estos objetos y poderlos integrar al yo o al sí mismo va a ser a partir de cuál va a ser la posición otra vez del analista con respecto a eso. Y Fairbairn dice algo muy parecido a lo que dice Ferenczi. Dice, la única manera en la que estos objetos malos puedan ser liberados es cuando el analista deviene para el paciente como un objeto bueno. Si somos un objeto bueno para nuestros pacientes, ellos van a tener la posibilidad, con sus herramientas, de integrar esos objetos malos que tienen reprimidos justamente por este miedo a perder la relación de objeto, a destruirse a sí mismos y a destruir a los otros. Solamente así van a poder ser integrados y neutralizada la agresión. Solo si nosotros podemos ser para ellos un objeto bueno. ¿Y qué implica ser un objeto bueno? Otra vez volvemos a los límites, ¿no? O sea, ¿qué implica ser un objeto bueno para el paciente? No sé. ¿No?
es una pregunta interesante también, o sea, ser un objeto bueno para el paciente. Al ratito seguiremos con otros autores, pero adelantando un poco, bueno, tiene que ver con esa capacidad de sostener, al sostener todas las angustias y ansiedades y agresiones del paciente y demostrarle que no va a pasar nada, que no se va a destruir nada, ¿no? Entonces, para mí eso sería un objeto bueno, ¿no? Las intervenciones en ese sentido, entonces, no son persecutorias, no son culpígenas, sino que tienen que ver con el reconocimiento de estos objetos malos y demostrarle al paciente que no pasa nada, ¿no? Y también a través de ser un objeto bueno, ser un objeto diferente, con esa relación con ese otro objeto, ahí es donde está la cura. En la relación con ese objeto bueno, que también va a ser introyectado por el paciente. Entonces, técnicamente también ahí está otra forma de intervenir del analista, ¿no? Activamente. El analista es activo, no es pasivo, no es abstinente, es activo, ¿no? Interviene de muchas formas aparte de las interpretaciones, ¿no? Con gestos, con actitudes, con reconocimiento, con aceptar las propias fallas del analista, ¿no? Eso hace que el paciente lo perciba como un objeto bueno. Y entonces, eso es lo que va a permitir para Febvre la cura, ¿no? La integración y la neutralización de los objetos malos y de todos estos afectos que tienen que ver con ellos, ¿no? Y finalmente, dime. Rob, perdona, nada más quería como intervenir en esa parte de verdad en ocasiones, cómo es que esto que se juega en el ser del analista tiene un papel fundamental en esto que llamamos cura, ¿no? Algo que tú resaltas mucho es esta parte de sostener, y uno dice, a lo mejor los que son más racionales, ¿no? ¿Y cómo se hace eso de sostener, no? Bueno, pues que sea precisamente en esta actitud de la relación y de la posición como analista. Recordaba hace poquito precisamente una intervención que hacía el maestro Jorge Reiter por ahí en un podcast, y hablaba de una situación con, me parece que fue Luz Salomé, ¿no? Que era un escrito de un paciente, de su experiencia como analizante, y le decía, me parece que esta mujer lo perdona todo, ¿no? Y entonces Reiter rescataba mucho esa frase y decía, no es digamos que a partir de esas intervenciones y demás se lograra eso, ¿no? Había algo en esta mujer como analista que precisamente daba al analizante a no sentirse juzgado, vaya, a que podía expresar todo aquello que viniera a su mente y demás, y esto de cierta forma hablaba más que todo intervención, ¿no? Sino realmente por la figura del analista. Sí, claro, por supuesto, más que la intervención, ¿no? Sino sí. El lugar que ocupaba el analista, ¿no? Y lo que representaba totalmente para el paciente, no para la paciente, esa relación que a veces, por más recalcitrante que sea para algunos lacanianos, es preverbal o no es verbal. No tiene que ver con el significante, ni con las palabras, que después pueda tener una significación. Bueno, esa es otra cosa, pero no es algo verbal. No estoy diciendo tampoco que haya un metalenguaje ni nada, pero sí hay algo que no es verbal y que se juega ahí y que no todo se reduce al significante. Por ejemplo, ¿no? Otra crítica, digamos, del modelo relacional a otros modelos clásicos, ¿no? Como el de Lacan. Y bueno, finalmente, en esta primera parte termino con Michel Valint, bueno, todo esto es una genealogía, ¿no? Valint se analizó con Ferenczi, ¿no? Y Valint va a hablar, uno de sus conceptos más interesantes es el de la falta básica, y que tiene que ver con una experiencia primaria de la persona de carencia, de privación, y esto se da durante las primeras etapas del desarrollo del bebé, ¿no? Y tiene que ver otra vez
con los cuidados reales de los cuidadores o de la madre o de los padres, ¿no? O sea, con esa relación inicial de los cuidadores, más allá, por ejemplo, como diría Klein, con todo esto que trae el bebé y que busca satisfacer y el odio y la agresión y bla, bla, bla. Más que todo eso, lo que va a ir fundando el desarrollo es estas experiencias de gratificación, de amor, de ternura, de sostén, de cuidado, ¿no? Que, digo, inevitablemente va a haber fallas ambientales y esas fallas ambientales van a generar una falta básica. Y esa falta, y dependiendo de cómo fueron esas fallas ambientales, ¿no? Si fueron suficientemente buenas esas fallas o fueron totalmente negligentes, pues a partir de ahí se va a empezar a generar todo un psiquismo, ¿no? En función de esos cuidados iniciales desde el nacimiento del bebé, ¿no? Que también no tiene nada que ver con que cómo se habla, o si tiene el nombre del abuelo, de la abuela o de quien sea. Son los cuidados iniciales, el contacto físico, así, así de animal, ¿no? Así de innato, ¿no? Entonces, a partir de esta concepción de Michel Valint, de esta falta básica, bueno, les comento rápidamente otro autor que es Hans Lowell, me parece importantísimo también remarcarlo, que él sigue utilizando el concepto de pulsión, porque como ven, nos vamos alejando cada vez más del concepto de pulsión. Él lo retoma, me parece un autor fundamental, murió en el 93, es contemporáneo, si lo podemos ver así. Él se analizó con Abraham, y entonces él es la tercera parte de este recorrido. O sea, Freud dice, la pulsión busca satisfacerse. Fairbairn dice, la libido busca el objeto y el contacto con este. Y Hans Lowell va a decir, la pulsión tiene un aspecto relacional y la pulsión va a buscar relacionarse con los objetos, porque intrínsecamente esa es una de las cualidades de la pulsión, es una de las cualidades que Hans Lowell le atribuye a la pulsión. La pulsión va a tender innatamente a no solamente buscar la satisfacción, sino a relacionarse como tal con el objeto. Y con eso termino esa parte, ¿no? Y siguiendo con lo de Michel Valint, de esta falta básica, vamos a tener entonces otra gran diferencia del psicoanálisis relacional con el psicoanálisis freudiano, en la concepción de cómo se va generando el desarrollo, ¿no? La teoría de Freud es una teoría del conflicto. Todo se genera a partir del conflicto, ¿no? De la insatisfacción de necesidades, de cómo estas son satisfechas, del conflicto impulso-defensa, de cómo se pelea el super yo con el yo, y el yo con el ello, y el yo con la realidad, y todo es conflictivo. Todo tiene que ver con el conflicto en la obra de Freud. Si no hay conflicto, no hay psiquismo, básicamente. Si no hay conflicto, no hay psiquismo. Y lo que se propone a partir de esta idea de Valint va a ser que propone Joan Coderch, también retomando a Michel Valint, que el déficit lo va a concebir como una carencia, una insuficiencia, y algo que el sujeto debería haber recibido, pero que no recibió por parte de sus padres en un determinado momento de su evolución, de su desarrollo, como la ternura, la aprobación, la confianza, la aceptación, la tolerancia, la seguridad, la presencia, ¿no? La ausencia y presencia, y al mismo tiempo también como déficit la presencia de odio, de agresividad, de intolerancia, de inestabilidad, de negligencia, de descuido. Y todo eso va a ir generando déficits en el desarrollo. Aquí nos volvemos un poco aristotélicos, en el sentido de que se plantea que hay una potencialidad hacia el desarrollo innata, ¿no? El ser humano tiene la potencialidad innata al desarrollo. Lo que va a limitar ese desarrollo o esas potencialidades va a ser los déficits o fallas ambientales en ese desarrollo.
Y entonces, dependiendo de cómo sean esos déficits y esas fallas, va a ser cómo se desarrolle el sujeto, ¿no? Y con esto del déficit y el conflicto, pues nos vamos a pasar a otros dos autores rápidamente también, que son súper importantes y que son también como contemporáneos, podemos decirlo todavía, que son Winnicott y Kohut. Y entonces, para Winnicott, no existe el bebé, ¿no? La teoría de Winnicott habla de que no hay bebé sin madre y no hay madre sin bebé. Es una teoría de la paradoja. Y otra vez volvemos a la epistemología. ¿No le suena un poquito cuántico? Que una partícula pueda estar y no estar al mismo tiempo, ¿no? Ser y no ser, ¿no? Toda la teoría de Kohut, de Winnicott, es paradoja. Toda la teoría es paradójica. Y entonces habla de esto. Hay una diada madre-bebé. No existe el bebé como tal. Y otra vez volvemos a esta idea de que el aparato psíquico no es individual, ni independiente, ni nada de eso, sino que es interactivo y que se relaciona con su medio y que se genera gracias al desarrollo, a esa diada con la madre. Si la madre no pone su psiquismo, no hay psiquismo en el bebé, ¿no? A partir del psiquismo de la madre es como se va a generar el psiquismo del bebé, ¿no? Y entonces, lo que va a plantear Winnicott es que la mente va a surgir ante estas fallas ambientales. ¿Cuáles son estas fallas ambientales? Bueno, por ejemplo, cuando una mamá se tarda un poco de tiempo más en darle de comer al bebé y el bebé llora, ¿no? Hay un momento, un cierto tiempo que el bebé puede tolerar eso. Pero después de cierto momento el bebé ya no lo tolera y llega a ser traumático para el bebé. Por eso Winnicott habla del concepto de la madre suficientemente buena, y dice suficientemente buena porque cuando él estaba trabajando en la Segunda Guerra Mundial con niños, pues muchos de los hombres están muertos, ¿verdad? Están en la guerra o ya estaban muertos, y las mujeres empezaban a trabajar, estaban ya trabajando, tenían ya el derecho al trabajo, la obligación de trabajar, porque pues estaban trabajando para el Estado, por la guerra, por la patria, etcétera. Y entonces les gustó, y por eso Winnicott decía, es que no sean perfectas, nada más suficientemente buenas, que estén poquito. Sabemos que tienen que trabajar, pero si están poquito, es suficiente. Entonces, la presencia de la madre tan importante, esa relación que se va a establecer entre el bebé y su madre, va a ser lo que va a permitir la emergencia del desarrollo psíquico primitivo del bebé, que es como lo llama Winnicott, ¿no? El desarrollo primitivo del bebé, que es anterior incluso a las concepciones esquizoparanoide y depresiva de Klein, ¿no? Es desde el momento del nacimiento. Entonces, algo que se rescata mucho de la concepción de Winnicott es lo del falso self y el verdadero self. ¿Qué podemos entender por el verdadero self y el falso self? Bueno, el verdadero self tiene que ver con el núcleo, digamos, el núcleo de la personalidad o del psiquismo del bebé. ¿Y cómo se va a constituir este psiquismo? Con un gesto espontáneo. Cuando el bebé hace un gesto espontáneo y la madre reacciona a ese gesto espontáneo, o sea, que no reacciona de una manera estereotipada o que no reacciona, sino que reacciona al gesto, que se sorprende ante el gesto espontáneo del bebé, si se ríe, si hace una mueca, y la madre responde a eso, eso le va a dar al bebé un sentimiento de autenticidad, de reconocimiento, y ahí es donde se va a ir gestando el verdadero self, en la espontaneidad de la relación entre madre e hijo, ¿no? En cómo se van estableciendo estos entramados relacionales y cómo va siendo satisfecha esta necesidad de contacto del bebé y esta respuesta a su gesto espontáneo, ¿no? Y cómo empieza la mamá con este concepto del holding,
a sostenerlo emocionalmente, que es lo que decíamos un poquito antes, ¿no? O sea, cómo la madre va a sostener al bebé emocionalmente. Va a sostener sus angustias persecutorias, sus agresiones, y todo eso se va a ir metabolizando con el holding y va a permitir que se vaya desarrollando adecuadamente ese psiquismo y esa mente. La mente va a surgir también, porque hace una diferenciación Winnicott entre mente y psiquismo, y la mente va a surgir ante las fallas ambientales. Cuando existe una falla ambiental, entonces surge el pensamiento. Surge el pensamiento como una forma de defensa ante esa falla, ante esa realidad. Y entonces surge el pensamiento, pero el pensamiento no puede sustituir completamente la función materna. Y entonces cuando no puede sustituirla es cuando empieza a haber estos déficits, estas fallas que van a generar después ciertas perturbaciones en el individuo, ¿no? Perturbaciones sélficas y que van a tener que ver con el falso self. Con este falso self que va a defender a este núcleo del verdadero self, de este sí mismo, y que lo va a defender ante la desintegración. Entonces me parece fundamental la obra de Winnicott, y también finalmente agregaría la cuestión de los fenómenos transicionales. Los fenómenos transicionales como como espacios, otra vez, paradójicos, donde el bebé es, el niño o el bebé es y no es y no es la madre, es y no es él, pero solo a través de esa transición es como logra esta individualidad y esta separación de la madre, a través de estos espacios transicionales. Y entonces, ¿cuál es la función del analista desde Winnicott? Ser un objeto transicional. Ser un objeto que le sirva al paciente para que éste se desarrolle otra vez en la relación con el holding, ¿no? Este caso de Margaret Beadle que destruía el consultorio de Winnicott y al día siguiente el consultorio estaba como nuevo, y esa era una intervención. Le estaba diciendo, no me vas a matar ni te vas a matar con tus agresiones. No pasa nada, no eres tan mala como tú crees, ¿no? Y eso no se dice. La intervención es que el consultorio estaba como nuevo, ¿no? Ya como lo significara después, bueno, ese ya es otro asunto, pero tiene que ver con esta relación con la madre, ¿no? Directamente, con el analista, ¿no? Cómo el analista puede contener al bebé. Entonces, de ahí también la importancia de Winnicott para el modelo relacional. Otro autor también importantísimo es Kohut, y Kohut plantea al self como el núcleo del narcisismo, ¿no? Ese va a ser el self, el núcleo del narcisismo. ¿Y qué es el narcisismo para Kohut? El narcisismo para Kohut es una totalidad, una totalidad que decía el doctor Santa María, que fue uno de los pioneros del psicoanálisis de Kohut, de la psicología del self. Él decía que para Kohut, el narcisismo era la personalidad total y el self era el núcleo de esa personalidad total. Y de acuerdo a las fallas ambientales, otra vez, a los déficits, ¿no? En el contexto del niño, de su desarrollo, es como se iba a ir construyendo este narcisismo de una forma defensiva para proteger al self de la persona, ¿no? Del sujeto. Y entonces, ¿cuál es el rol del analista aquí? El analista va a servir como un objeto sélfico para el paciente. ¿Y qué es un objeto sélfico? Un objeto sélfico es ese objeto que va a ayudar a restaurar las fallas, las heridas narcisísticas del paciente. ¿Y cómo se restauran esas heridas narcisísticas? ¿Qué tipo de intervenciones son? Otra vez, son intervenciones que tienen que ver con el reconocimiento de la palabra, de las convicciones, de las ideas, de los deseos del paciente,
más que interpretar contenidos inconscientes, sino con la validación de lo que está sintiendo, lo que está diciendo, de lo que está expresando el paciente. Y entonces eso va a generar en el paciente lo que Winnicott llama una integración transmutadora, y eso va a ayudar a generar un cambio psíquico en el paciente, va a restaurar estas heridas narcisistas, producto del déficit, producto de las fallas ambientales, y es ahí donde se produce el cambio, se produce la cura para Winnicott, para Kohut, perdón, y volvemos otra vez. El rol del analista es activo. El analista no nada más interpreta, el analista cuida, el analista reconoce, el analista apoya, el analista busca al paciente. Tiene otro rol muy distinto al ortodoxo. Y al ortodoxo otra vez no me refiero a Freud, al ortodoxo me refiero a la psicología del yo norteamericana, ¿no? Que es lo más cuadrado de lo cuadrado, ¿verdad? En psicoanálisis. Esa es la ortodoxia, la psicología del yo norteamericana, no el freudismo como tal. Pero otra vez rescato, ¿no? La relación terapeuta-paciente, analista-analizante, eso es lo que va a curar, eso es lo que cura. Lo que va a ir permitiendo al paciente que se cure va a ser la relación diferente, total, nueva con ese analista. Más que las intervenciones, ¿no? Hay algo ahí, Raúl, que es bien complejo, porque sí, tampoco creo que se trate de una relación pensada, ¿no? De una relación como artificial. Me parece que incluso partiríamos de, ¿cómo decirlo? De la elección genuina, incluso de nuestra profesión en pro del otro, ¿no? Porque tampoco que esta relación se puede fingir, tampoco esta relación entregarse al otro, sostener, tiene que ver incluso con tu propia historia, más allá de que se pueda construir con teoría o tal vez incluso ahí se reivindica nuevamente la parte del análisis propio de la Exactamente, ¿no? Y volvemos al tema de Ferenczi, el análisis mutuo. O sea, siempre está en juego en la relación analítica el analista y el paciente, ¿no? Y cuando se separa a veces, es que la persona real del analista. ¿Cómo que la persona real del analista? Pues el analista es una persona, no hay persona real del analista. El analista es una persona. O sea, no podemos salirnos de nuestra subjetividad. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo se ocupa ese lugar del muerto? No, el analista es libidinal, ¿no? No es pasivo. Rescatamos y casi no lo vemos, ¿no? Es algo que le ayudó incluso al mismo Freud a construir su teoría. Por algo hay un autoanálisis, porque él se supo ilícito, él se supo neurótico, él se supo enfermo, ¿no? No era un ser humano superdotado que estaba construyendo una teoría en base a observar el malestar de eso, sino de un sujeto que él mismo estaba justamente viviendo los mismos malestares que las personas que lo visitaban, ¿no? Sí, claro, sí, tienes razón. Y así es como se va construyendo la teoría, ¿no? Otra vez muy contradictorio a lo que se dice, ¿no? O sea, no hay técnicas sin teoría, pero aquí Winnicott dice que existe el gesto espontáneo. O sea, sí existe la espontaneidad que precede a la teoría, ¿no? Ese gesto espontáneo que no es verbal, que no es teórico, que tenemos con los pacientes, eso es lo que cura, esa espontaneidad es lo que va a curar, lo que va a ayudar al paciente a que se cure. ¿Y qué se entiende aquí por cura? A que se sienta mejor, a que se sepa relacionar mejor consigo mismo y con los demás. Esa es la cura, no más allá que hacer consciente lo inconsciente, que sí, que no, que el Edipo, que mi mamá, que no, es cómo me relaciono yo conmigo y cómo me relaciono con los demás. Porque uno de los preceptos fundamentales de esto es que uno es la relación que tiene con los demás, uno es sus relaciones, ¿no? Qué fuerte, uno es sus relaciones, uno no es un individuo
Uno es producto de sus relaciones, ¿no? Que también es muy lacaniano. Uno es social, el contexto, el otro, como el semejante, ¿no? Uno es sus relaciones. Y bueno, continuando ya ahora sí, entrados ya más en el psicoanálisis relacional, ahora sí que uno de los papás del psicoanálisis relacional, voy a empezar con este autor que se llama, también rápidamente, Harry Stack Sullivan. Murió en el 49, nació creo que en 1892, y él genera así como Freud escribe esta psicología para neurólogos, Harry Stack Sullivan escribe una teoría interpersonal de la psiquiatría. Y aquí dice que las relaciones interpersonales, esto es básico, del psicoanálisis relacional, las relaciones interpersonales son el principal determinante del desarrollo humano, así como los déficits en el mismo. Más claro, creo que no se puede, ¿no? Ese es el psicoanálisis relacional. Las relaciones interpersonales son el principal determinante del desarrollo. Punto, ¿no? Maneja esta dinámica interpersonal, las personas son sociales, sus sentimientos, sus pensamientos, sus conductas están modeladas o moldeadas a partir de la relación con los otros. Existe una ansiedad interpersonal, o sea, hay ansiedades que son productos de las relaciones con los demás, de esta relación de separaciones, de acercamientos, de abandonos, y ahorita retomando un poco más a Kohut, la forma en la que él plantea al Edipo, Kohut plantea al Edipo no como lo plantea Freud, ¿no? Pues sus papás lo iban a matar. ¿Cómo no iba a ser Edipo un asesino? ¿Cómo no se iba a casar con su mamá y matar a su papá si sus papás lo iban a matar a él? O sea, obvio que era un psicópata, ¿no? Pero para Kohut se va un poco más atrás y dice, no, es que Edipo era un chico abandonado, era un niño abandonado. Y eso genera una gran herida narcisista que hace que se genere toda una estructura caracterológica porque va a proteger a ese self abandonado y solamente a partir de la relación tan íntima, personal, sin juicios que existe con el analista, o sea, que podemos brindarle ese espacio al paciente, solamente ahí se va a curar, solamente ahí va a restablecer estas heridas y solamente ahí va a poder relacionarse diferente, ¿no? Y sus relaciones van a cambiar. Muy bien. Continúo. Vamos a hablar un poco ahora sí ya de algunos psicoanalistas ya como tal relacionales. El primero del que voy a hablar es de Daniel Stern. Es muy contemporáneo, murió en el 2012. Fue un psiquiatra, psicoanalista de los Estados Unidos y él habla otra vez cómo se van repitiendo conceptos, ¿no? Él habla del mundo interpersonal del infante. Y entonces vamos a ver cómo percibe él a los bebés. Dice, los bebés no son pasivos, que simplemente reaccionan a los estímulos, a las tensiones, a las descargas, sino que son seres activos que participan en un mundo interpersonal desde su nacimiento. No son bebés pasivos ni solo un soma que reacciona a estímulos internos o externos de satisfacción o de frustración, sino que son agentes activos que buscan participar en el mundo y en sus relaciones con los demás, ¿no? Importantísimo me parece esa cuestión que comenta Daniel Stern. Dice que los bebés perciben e interpretan el mundo a través de las interacciones sociales, el contacto visual, el tacto, la voz, la corporeidad del otro, y a partir de ahí va a surgir la intersubjetividad. ¿Y qué es la intersubjetividad para Stern? Es la capacidad de compartir experiencias y significados con los otros. Esa es la intersubjetividad, ¿no? Daniel Stern fue un desarrollista empírico, observador de bebés,
Este concepto también de la empiria que puede llegar a ser muy chocante para algunos psicoanalistas, pero que, digo, es una herramienta epistemológica, científica, muy válida. Sigue siendo válida, ¿no? Y entonces él va a hablar de los sentidos del self o del sí mismo, ¿no? Que no son etapas del desarrollo, no son lineales, sino que son aspectos del self, del sí mismo, que van siempre integrándose uno y otro, y van superponiéndose, y van utilizándose cuando sea necesario, y se van dando, obviamente, desde el momento del nacimiento, pero que se dan durante toda la vida y que tienden a cambiar también durante toda la vida. Entonces, el primero de estos es el sentido de sí mismo nuclear. ¿Y qué es el sentido de sí mismo nuclear? Es una sensación básica, primordial de existencia y de unidad experimentada por los bebés desde su nacimiento. Otra vez, es la experiencia básica de ser un individuo separado, único y distinto del entorno y de los demás. Ahí ya le está dando en la torre otra vez a muchos modelos teóricos, ¿no? O sea, no hay tal cosa como el autismo normal, no existe este narcisismo, esta etapa autoerótica, no, desde que nace existe un sentimiento, una sensación de unidad que hace diferente del otro. Desde el nacimiento existe esa sensación de unidad, ¿no? Y ese es el sí mismo nuclear. Va a hablar también de un sí mismo emergente. ¿Y qué es el sí mismo emergente? Bueno, tiene que ver con este proceso mediante el cual los bebés van a desarrollar una conciencia de sí mismos, cómo se entienden separados y distintos de los demás, cómo parte también desde el nacimiento y parte también desde las interacciones tempranas con sus cuidadores, y el bebé participa en estas interacciones, se comienza a desarrollar una conciencia de su propia existencia y su capacidad de influir en el medio. O sea, eso también es súper importante. O sea, cómo el bebé desde que va naciendo y va desarrollándose, sabe o va entendiendo de alguna manera, no verbal, que puede influir en el medio, en su medio, en su entorno, con sus cuidadores. Empieza, ahora sí como a medirle el agua a los camotes, ¿no? Y empieza a reaccionar ante los gestos de los cuidadores, de los padres, y todo eso va a dar ese sentido de sí mismo emergente. Y finalmente, bueno, va a hablar del sentido de un sí mismo subjetivo, y que se refiere a una experiencia interna y personal de ser un individuo único, de ser un individuo consciente, de ser consciente de sus propios pensamientos, de sus sentimientos, de su experiencia, de sus experiencias internas y externas, así como la capacidad de reflexionar, y la capacidad también de reconocer ciertos sentimientos y afectos en sí mismo y en los demás. Y finalmente, que también es otro giro muy importante, que es el sentido del sí mismo verbal. O sea, fíjense todos los sentidos del sí mismo que hay. O sea, el verbal es uno de 4, ¿no? Entonces, obviamente aquí, en este sentido de sí mismo, se refiere a la capacidad para poder pensarse y comprenderse a un nivel lingüístico. Y cómo estamos también entendiendo cómo estamos inmersos en el lenguaje. Digo, eso también nos va a sonar muy conocido, ¿no? Nacemos en el lenguaje, ¿no? Pero el lenguaje se va adquiriendo. Sí nacemos ahí, pero sí aprendemos a hablar. No es esto como uno es hablado pasivamente y pues nomás me hablan, un otro me habla o habla a través de mí. No, aprendemos a hablar, sí aprendemos a hablar. También por muy chocante que pudiera resultar, ¿no? Para algunos ortodoxos, no, sí se aprende a hablar. Piaget tiene todas sus fases del desarrollo psicomotor y verbal, preverbal, abstracciones, sí aprende a hablar, ¿no?
Y entonces, bueno, de eso habla Daniel Stern, de estos sentidos del sí mismo, ¿no? Y lo rescatable de esto es cómo desde el inicio, desde el nacimiento, existe este sentido de unidad, de influencia en el otro y de querer interaccionar con el otro. Otra vez esta relación con el medio y con los cuidadores, ¿no? Y cómo esas relaciones van a ir conformando otros sentidos del self que se vayan desarrollando, como el ser verbal o el ser subjetivo. Voy a pasar también a otro teórico que es Stephen Mitchell. Él murió ya más recientemente, murió en el 2020. Y él habla de una matriz relacional. Y aquí vamos a hablar un poco también de otra base epistemológica que son las neurociencias. Y él dice que el cerebro humano no funcionaría muy bien sin la cultura. El cerebro fue elegido por la cultura. ¿No le suena también así medio lacanianón? ¿No? O sea, la cultura elige el cerebro. ¿Qué dice Alfredo Edelstein? ¿Qué es primero? ¿La cultura o la biología? La cultura. ¿No? Él dice que el primero es la cultura. Pero también hay un sustrato biológico muy importante. Y entonces no podemos reducirlo todo al significante otra vez. Porque está ese sustrato biológico, esas cuestiones innatas, esa programación innata, ¿no? Que nos lleva al contacto con los demás, a la interacción, al desarrollo, a la relación con los otros, a interactuar con el medio, a modificar el medio, ¿no? Y entonces eso es lo que va planteando este autor Stephen Mitchell. Dice, los humanos no evolucionaron primero para luego establecer interacciones sociales y culturales. Dice, por su propio origen y naturaleza, la mente es un producto social. Las dimensiones preverbal y no verbal podrán recuperarse después y expresarse de una manera establecida en una matriz semiótica, en una matriz lingüística, ¿no? Que contenga un sistema de significados lingüísticos conformados socialmente, ¿no? Pero antes de eso, hay aspectos no verbales y preverbales. Muy importante. Y otra vez, ¿cómo influye eso en la clínica? ¿No? ¿Qué tan eficiente entonces es ahora el diván? Si no podemos ver a nuestros pacientes. Cuando originalmente, bueno, es que para que el paciente no tenga ningún estímulo y esté viendo al techo, pero tampoco nosotros lo vemos. Y tal vez necesitaríamos verlo, ¿no? Y tal vez nos necesitaría ver también nosotros el paciente, no sé, ¿no? Y ahí es cuando también se pone en juego esta cuestión de si el diván, si el diván hacía el psicoanálisis o no. Para mí es una herramienta. Para algunos pacientes les funciona muy bien, a otros no les funciona. Y no tiene que ver con estructura de personalidad. Tiene que ver justamente con esta forma de relacionarse con el otro. Hay pacientes que nos necesitan ver y eso no implica que estén más o menos desarrollados o lo que sea, o más perturbados o no. Nos necesitan ver, ¿no? Así de sencillo. Entonces, esto es de lo que va proponiendo también Stephen Mitchell, que me parece sumamente importante. Dice, la mente es un producto de la matriz de la cultura otra vez. El campo de las relaciones constituye la experiencia individual. Ese campo es la matriz de las relaciones sociales y tiene raíces biológicas codificadas genéticamente y que son procesos motivacionales fundamentales. O sea, genéticamente estamos hechos para relacionarnos. Nuestro cerebro está hecho para relacionarse, está hecho para hablar, ¿no? Está hecho para aprender a hablar, ¿no? Dice que, por ejemplo, cuestiones como la agresión y la sexualidad son potenciales, son reacciones en las que se interpone la fisiología, por supuesto, y que son generadas dentro de un campo de relaciones intervenido biológicamente y que por ello deriva después en un significado relacional. Pero de inicio otra vez, la sexualidad y la agresión son componentes, retomando un poquito a Klein tal vez, son innatas, son biológicas, tienen un sustrato biológico, ¿no?
Dice, las relaciones son múltiples y complejas, se experimentan mediante patrones fisiológicos de reacciones características constitucionales de temperamento, de sensibilidad, de talentos, se repasan, se dirigen, se fragmentan y se vuelven otra vez a combinar para crearse e inscribirse en nuevos patrones y nuevas formas de comprender la vida. O sea, otra vez estamos hablando de esta interacción siempre constante en el desarrollo, ¿eh? Hay otro autor que se llama Robert Emdy que habla sobre un desarrollo terminable e interminable. ¿Existe un desarrollo finito? No. Y las neurociencias lo comprueban otra vez con la neuroplasticidad. Uno puede aprender cosas viejo. Eso de un simio viejo no aprende trucos nuevos es falso. Sí aprendemos trucos nuevos, los viejos. Sí podemos cambiar. El desarrollo es interminable. Hasta que nos muramos. Ahí termina el desarrollo, en la muerte, ¿no? Que también es una postura filosófica, si lo quieren ver así también, ¿no? Que explica aprender también nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Ahorita que estabas hablando de todo esto, cómo finalmente culturalmente también existen modelos relacionales ya como muy sembrados, ¿no? En las raíces culturales, en esa matriz sociocultural que nos recibe, que es, por ejemplo, la madre y demás. Claro. Y cómo se vieron, se vieron muy bien, por ejemplo, pensaba ahorita en torno a las formas relacionales que nos exigía la pandemia, en donde parecía que era imposible no ver al otro, no abrazarlo, no tocarlo. Cuánta gente exponiéndose justamente con familiares y amigos porque les era imposible otro modelo relacional que no fuera el del contacto, el del abrazo, sino que implicaba el de la distancia, que angustiaba a muchos y demás. O sea, claro. y que son formas también de relacionarse, ¿no? Solamente que tal vez incluso más el mexicano, ¿no? Con el apapacho. Por supuesto, claro. Y demás. Pero finalmente pudimos, o pudieron algunos, otros no tanto, aprender justamente a estar cerca desde otras formas, ¿no? Con otras herramientas, no tanto en esta cuerpo a cuerpo que tanto estamos acostumbrados. Sí, claro. Cómo nuestras condiciones materiales, nuestros contextos van generando también nuevas formas de relación, ¿no? Y eso otra vez volvemos a lo mismo. Siempre existe nuevas posibilidades de relacionarse con los demás. Ya sea a través de un proceso analítico, por ejemplo, donde podemos aprender eso, o bajo circunstancias como la pandemia tan terribles, donde fuimos obligados a relacionarnos de otra manera con los demás. Y hay personas que les fueron muy complicado y que les sigue siendo muy complicado volver a abrazar a alguien, por ejemplo. Y hay otras personas que nos pasó por aquí, ¿no? O sea, que en realidad no nos afectó mucho que digamos, pero son nuevas formas de relación, ¿no? Paso rápidamente a otro autor que me parece también muy importante, que se llama Thomas Ogden, y él habla de una estructura psicológica profunda, otra vez retomando aquí un poco de la epistemología del psicoanálisis relacional. Utiliza la lingüística. Se relee a Rousseau, a Jacobson, se relee a Lévi-Strauss, pero sobre todo se relee a Chomsky, a Noam Chomsky, cuando Chomsky tiene un concepto que se llama estructura lingüística profunda. Y entonces va otra vez con esta misma idea, ¿no? Estamos diseñados para poder hablar, o sea, y para aprender a hablar, ¿no? Lenguas. Dice Chomsky que es imposible que una persona no pueda aprender a hablar si no tiene primero códigos innatos o identificación o capacidad para identificar sonidos, tonalidades, gestos, ciertos sonidos, la voz. Sin eso es imposible que aprendamos a hablar. No se puede hablar, y eso otra vez es innato, es biológico,
¿no? Y de ese concepto, de esa lingüística, Thomas Ogden va a sacar este concepto de estructura psicológica profunda. ¿Y qué es la estructura psicológica profunda? Bueno, es un esquema biológico que nos permite organizar las experiencias perceptuales en un conjunto de códigos biológicos. Y eso va a generar una matriz en la mente, va a generar una matriz de la mente. Esa estructura psicológica profunda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos otra vez estructurados, tenemos una estructura biológica que nos permite organizar las experiencias internas perceptivas, pero también que nos permite relacionarnos con los demás a partir de la experiencia. A partir de la experiencia más allá de lo verbal, otra vez. En esas primeras relaciones, en esos primeros gestos, como lo decía Winnicott, ahí se va a ir gestando el desarrollo del self y el desarrollo del individuo, ¿no? Pero existe ya de antemano una estructura, como lo dice él, una estructura psicológica profunda. Y finalmente habla de un término que me llamó mucho la atención porque lo asocia un poco con creo que un tema que se va a exponer con ustedes la próxima semana, sobre el síntoma en una pareja o algo así, tengo entendido. La infidelidad como síntoma en la pareja, pero ya después la semana pasada. Sí, ándale, bueno, me quedé pensando con eso, porque Ogden habla de la terceridad, o sea, no existe, no existen los dos en la pareja es un tercero. Es un tercero que se forma a partir de esos dos inconscientes y no es la suma de los mismos. Es otra cosa que se genera, es una terceridad, ¿no? Y esa terceridad es lo que se va a generar en el campo analítico y esa terceridad es lo que va a permitir que se dé el análisis. No es ni el analizante ni el analista, es eso que se construye en la relación y que es un tercero analítico, que es otra cosa, que es más allá de la suma de los dos, es la relación entre los dos, ¿no? Y ahí, pues también, pues suena un poco lacaniano, ¿no? El 2 no existe. Para llegar al 2 necesitamos al 3 primero, ¿no? No existe el 2, existe el 3. El 1 y el 0, porque sin 0 no hay 1, pero sin 3 no hay 2. Entonces, es una terceridad. Habla otra vez de la terceridad y me parece muy importante tanto en el desarrollo como en la clínica, ¿no? Habla otra vez igual sobre una matriz relacional. Dice que la matriz relacional es la cultura y lo que se busca es, digamos que para este autor lo que se busca es la conservación del sentido de identidad y de individualidad. Y eso solo se da a través de las relaciones con los demás. Si no hay una relación con los demás, no se puede tener una continuidad de un sí mismo. Yo no puedo tener una continuidad sobre mí sin mis relaciones con los demás. Y la historia que tengo con los demás y todos los entramados sociales y relacionales que hay, si no hay eso, no puedo tener una continuidad temporespacial de mí mismo, ¿no? Y entonces, esa es la matriz relacional. Y la matriz relacional es la cultura, es el contexto en el que nacemos, otra vez también muy, muy lacaniano, ¿no? Es la cultura, muy freudiano también. El malestar es la cultura, ¿no? Muy bien. Thomas Ogden. Y bueno, ahora me gustaría pasar un poquito, mencionarlos nada más de pasadita. Astorolou, que él es un psicoanalista que tiene una teoría de la intersubjetividad, y él va a hablar de 3 tipos de inconscientes, no nada más del procedimental que habla que habla Coderch, ¿no? Que es como esto automático, ¿no? Que no es reprimido, que es como de memoria, de automático, de procedimiento. Stolorow va a hablar primero de un inconsciente prereflexivo, que se refiere a la formación de una experiencia a través de unos principios organizacionales
que son inconscientes al mismo tiempo y que se van cristalizando en la interacción con el mundo, y eso es lo que va a generar patrones de conducta, de pensamiento, incluso de sentimiento, de cómo sentimos las cosas. Habla de un inconsciente dinámico. El inconsciente dinámico podemos decir que es el inconsciente freudiano, que es un inconsciente reprimido. Son estados afectivos que el niño no puede integrar y que devienen inconscientes para evitar ciertas conflictivas entre sus instancias psíquicas, ¿no? Es muy importante recalcar que se van alejando de los conceptos freudianos y de la teoría clásica, pero nunca se abandonan por completo, ¿eh? No se han podido abandonar por completo. Todavía siguen utilizándose ciertas concepciones, ¿no? Pero la idea es ir dejándolo atrás, porque así es como es el ritmo que va llevando la ciencia y los diferentes paradigmas de pensamiento, ¿no? Entonces, les digo, habla de este inconsciente prereflexivo, de este inconsciente dinámico, y de un inconsciente invalidado. Y este inconsciente invalidado tiene que ver con todo aquello que el niño en sus primeras relaciones con los demás, con sus cuidadores primarios, fue todas sus expresiones, sus comportamientos, sus conductas, sus gestos espontáneos fueron no aprobados por los padres, y como no fueron aprobados por los padres, tienen que ser reprimidos y tienen que ser inconscientes entonces, porque no fueron aprobados. Entonces es un inconsciente que invalidado porque esos afectos, esas cuestiones fueron invalidadas por los padres, y como son invalidadas, y la única forma de poder mantener esas relaciones invalidando eso también uno, entonces se reprime y se queda en el inconsciente, ¿no? Muy parecido a lo que comentaba Fairbairn sobre cómo la persona tiene que mantener ocultos estos objetos malos por temor a destruir al otro, destruirse a sí mismo y destruir todo. Y entonces aquí este inconsciente invalidado tiene que ver con eso un poquito, ¿no? Y finalmente termino mencionando a Donna Orange. Donna Orange habla me gusta mucho esto de la técnica, porque ella no habla de transferencia, contratransferencia o de transferencias incluso, como se hablaría con Lacan. Ella habla de cotransferencias. O sea, la transferencia que yo pueda tener con un paciente tal tiene que ver con ese paciente tal. Y ¿sí me explico? No con relaciones de objeto, falsos enlaces, transferencia de ciertos complejos, ciertos objetos, ciertos afectos puestos en el analista. No. Tiene que ver con el aquí y ahora y en la relación que se está dando entre el paciente y el analista. Y se va a crear una transferencia del analista y del paciente, pero una es producto de la otra, muy a lo Winnicott. Por eso se retoman estos autores, Winnicott, Kohut, o sea, uno es parte de la otra. Si no hay analista, no hay analizante. Si no hay analizante, no hay analista. Y la transferencia es cotransferencia. También tomándole un poco de la filosofía de Soren Kierkegaard, ¿no? De estamos cosidos con el otro, ¿no? Somos con el otro, cosidos, coseres. No hay un ser individual, es cosidos con los demás. Y entonces la transferencia va a ser así, va a ser cotransferencia. Las construcciones, las interpretaciones van a ser co-construidas en el campo analítico por el paciente y por el analista. No es algo que el analista va a sacarse de la guantera de la teoría y aquí está la interpretación. No, es una interpretación que se construye entre ambos y que incluso el analista puede preguntar, oye, ¿esto que te estoy diciendo te checa? ¿O son burradas mías, no? Y eso otra vez da al paciente esta sensación de que el analista es una persona real, que se equivoca, que falla, pero que trata de hacer un objeto bueno y que reconoce la palabra del paciente. Y eso cura, más que lo que le podemos decir otra vez, ¿no? El reconocer de que, oye, tal vez me equivoco con esto. ¿Tú qué piensas? Esa validación, ¿no? Ese sostenimiento.
eso es lo que va a ir curando, eso es lo que cura al paciente, ¿no? No sé si, ¿cómo andamos de tiempo? No sé si andamos bien o ya andamos cortos. Pero adelante. Muy bien, bueno, me voy rápido, lo más rápido que pueda, a la cuestión que tiene que ver ya con la epistemología. Entonces, ¿cuál es la epistemología del psicoanálisis relacional? Permíteme. Bien, la epistemología del psicoanálisis relacional va a tener que ver primero con el paradigma de la complejidad, ¿no? Que es de Morin, un autor francés, y que él habla de sistemas complejos que están formados por múltiples componentes interconectados y que interactúan entre sí de manera no lineal. O sea, aquí, ¿cómo entendemos a la mente? La mente es un sistema dinámico no lineal. Quiere decir que es un sistema abierto o desde la termodinámica es un sistema disipativo. ¿Y qué quiere decir esto? Al ser un sistema abierto, quiere decir que interactúa entre sí mismo, interactúa con el medio, y esas interacciones con el medio van a tender a cambiar al sistema, y el sistema va a tender a cambiar al medio, ¿no? También estos sistemas se llaman disipativos porque se basan en la termodinámica, en la segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver con la entropía. Y la entropía, podemos decir que la entropía es la medida del desorden, o la medida en la que se disipa la energía en cuestiones termodinámicas. Pero lo interesantísimo de este tipo de sistemas disipativos es que aunque se tienda a la entropía, aunque se tienda hacia el desorden, siempre va a haber lo que se le llama estados atractores. Y estos estados atractores son estados otra vez innatos, biológicos, que van a tender a la autorregulación y a la organización. Autorregulación y a la organización, o sea, van a tender siempre, a pesar de la entropía que pueda llegar a haber, a llegar a otra vez a organizarse. Entonces, la entropía permite otro tipo de organización. Y esto también se va a combinar, o bueno, tiene mucho que ver los sistemas complejos no lineales con la teoría del caos. Con la teoría del caos, que afirma que pequeños cambios pueden generar pequeñas situaciones o pequeños cambios en las relaciones entre los elementos de un sistema pueden generar grandes cambios en el sistema, o que grandes situaciones que afecten al sistema pueden generar en realidad pequeños cambios. Y también habla de la impredictibilidad. O sea, todo puede pasar. Infancia no es destino, como decía Santiago Ramírez en su libro, ¿no? O sea, infancia no es destino. Siempre hay posibilidad de cambio, siempre hay posibilidad de interactuar con el sistema, de cambiar el sistema, y estamos abiertos. Es un sistema abierto, la mente es un sistema abierto, no es cerrado como lo plantea Freud o semiabierto, no, es totalmente abierto. Pero a pesar de ser totalmente abierto, tiene esa capacidad de autorregularse y de organizarse a sí misma, ¿no? Y entonces esa es una concepción de matemática moderna, el caos, la teoría de la complejidad, y esto se va aplicando al funcionamiento de la mente, y nos vamos dando cuenta, bueno, o al menos estos estudiosos desarrollistas se van dando cuenta que la mente funciona así. La mente es un sistema dinámico no lineal, ¿no? Y que hay cientos y miles de interacciones posibles, y por lo tanto cientos y miles de reacciones y de cambios posibles. O sea, todo es posible. El cambio es realmente posible, ¿no? No hay estructuras fijas. Más bien son organizaciones móviles que interactúan, que cambian, que tienden por su naturaleza a la desintegración, pero también hay estos atractores que tienden a organizar otra vez, y entonces vuelve a la mente mucho más compleja de cómo se ha venido concibiendo, ¿no? Durante el tiempo del psicoanálisis, ¿no? Desde
el conflicto, pasando hasta el déficit, psiquismo individual a un psiquismo que es producto o que se da con la interacción de otro psiquismo, psicología de dos personas, ¿no? Tu ego psychology, que es algo que habla Harry Stack Sullivan, que es muy diferente a Freud. Freud habla de psicología de una persona. Y acá se habla de una interacción, de una psicología de dos personas. No hay subjetividad sin que haya primero una relación con el otro. O sea, primero es la intersubjetividad y luego es la subjetividad, ¿no? Desde este planteamiento, desde este paradigma de la complejidad. Otra concepción, otra epistemología, pues son las neurociencias. Y para mí un ejemplo clave de cómo las neurociencias han aportado al psicoanálisis son las neuronas en espejo. Y cómo las neuronas en espejo tienen que ver y están conectadas con lo que Melanie Klein llamó identificación proyectiva, ¿no? Que para Klein era una defensa. Para el psicoanálisis relacional, con los avances de las neurociencias, se ha descubierto que la identificación proyectiva no es un mecanismo defensivo, es un modelo comunicacional entre el bebé y la madre que no tiene que ver con las palabras. ¿Y cómo se da esta identificación proyectiva? Gracias a las neuronas en espejo que tenemos en la corteza prefrontal y en los parietales, me parece. Y entonces, fíjense qué importante, qué interesante. O sea, el bebé capta ciertas, o las personas captamos ciertos gestos, ciertas actitudes, ciertas miradas, ciertas tonalidades de voz en el otro, y eso va a activar en nosotros esas neuronas en espejo, porque esas neuronas están diseñadas para captar o para seleccionar ese tipo de gestos faciales, y entonces esa activación, esa excitación de esas neuronas en espejo, lo que va a permitir es que podamos sentir lo que está sintiendo el otro. O sea, primero se siente y luego se piensa. Entonces, si te fijas, el modelo relacional busca, o digamos, es contrario al modelo cartesiano. Sí. O sea, el sujeto del psicoanálisis es un sujeto cartesiano hasta cierto punto. Y acá no, primero siento y luego pienso y luego existo. ¿No? O sea, primero se siente y luego se piensa. Por estas neuronas en espejo que reaccionan innatamente, biológicamente, captan gestos y a partir de esas gesticulaciones nosotros podemos sentir lo que está sintiendo el otro. Y eso posteriormente, obviamente con otro tipo, con las relaciones, con las interacciones verbales, por supuesto, va a permitir el holding, va a permitir la empatía, va a permitir la mentalización, o sea, poder pensar al otro, poder pensarnos a nosotros, poder pensar lo que siente el otro, poder pensar lo que pensamos, lo que sentimos y pensamos nosotros, pensarnos a nosotros mismos y a nuestros pensamientos, pero eso a partir de esa activación primaria, innata de estas neuronas en espejo, ¿no? Entonces, ese es uno de los aportes de las neurociencias. Hay muchos más, ¿no? Claro. Como la desacreditación de la cultura. Es consecuente, ¿no? Esto que planteas es consecuente, por ejemplo, a lo que hablabas anteriormente con respecto a que desde ese sustrato biológico tendemos hacia las relaciones, claro, hacia el encuentro con exacto, el otro, pero no solo se queda ahí, sino que además tenemos todo el equipamiento sí, biológico y demás para dicha interacción, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro. O sea, estamos equipados biológicamente para relacionarnos, estamos equipados biológicamente para aprender a hablar. Y como lo decía al principio, nuestra
nuestra subjetividad depende de la relación con el otro. Somos las experiencias que tenemos con los demás y las relaciones que tenemos con los demás. Eso nos da sentido de continuidad, de regulación, de identidad, de temporalidad, de espacialidad, ¿no? La relación. Ah, caray, se fue. Sí, en Vamos efecto. a dar tiempo a ver si se reconecta. Claro. Sí, 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 desapareció aquí también. Oye, Juan de, y bueno, sí, esperamos a que vuelva Raúl. Este, ¿tú cómo llegaste a este psicoanálisis relacional, no? En esta etapa que tuviste. Yo creo creo que de una postura un tanto abierta a justamente entender el psicoanálisis de diversas este, eh, posiciones, ¿no? Recuerdo que justamente en un coloquio por ahí en Ciudad de Torreón se dio la oportunidad de conocer a la doctora Alejandra Plaza en una conferencia que dio y justamente ella estaba trabajando cuestiones del psicoanálisis relacional y finalmente me hizo sentido lo que comentaba y de ahí se abrió, ¿no? Esta posibilidad. Eh, pero siento que además parte de cierta, esto que mencionaba Raúl es bien interesante, o sea, a pesar de lo que pueda ser chocante en cuanto a lo que tú tienes ya de formación y demás, el hecho de aventurarse, de no detenerse, ¿no? De soltar este dogmatismo que tanto mal le hace a cualquier disciplina y tratar de investigar otras concepciones que nutran finalmente nuestra práctica clínica, no porque algo esté mejor o peor o sea la verdad absoluta, sino que todo esto impacte, digamos, clínicamente, ¿no? Sí, 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 qué interesante. Porque tenía esa duda y además el encuentro me llamaba la atención precisamente porque dije, pues también es un interés de Juan del pasado, a ver qué pasa en ese reencuentro, ¿no? No, obviamente el recorrido que tiene Raúl es mucho más rico en autores. Sí había escuchado yo bastante de los autores que menciona, pero citados más que, digamos, citados por otro autor que es John Coderch, Alejandra Plaza, justamente, más que leídos así a ellos directamente. Me parece que el recorrido de Raúl es mucho más amplio en ese sentido, aunque sí me resultaron eh, viejos conocidos, algunas conceptualizaciones eh, que se vuelven interesantes, se vuelven muy, muy, muy interesante, ¿no? Parece que tendrá problemas, Raúl. Sí, sí, sí. Este, Me parece que se le fue la luz. Me platica por acá. Sí. Eh, bueno, yo creo que podemos ir cerrando un poco hasta acá y igualmente para los que se quedaron con ganas de a lo mejor platicar un poquito más con Raúl y demás, los invitamos a dejar sus dudas en los comentarios y nosotros se lo hacemos llegar y vemos si podemos organizar otro encuentro, ¿no? De entrada, podemos decir que una inauguración de charlas bastante fructífera, ¿no, Juan de? Sí, la verdad que sí. El recorrido que planteó el día de hoy Raúl nos deja, como él lo mencionó, ciertos elementos para seguir pensando. De ninguna manera nos deja certezas, nos deja justamente planteamientos que hay que seguir como estudiando, investigando para todos aquellos que les interese este camino dentro del psicoanálisis relacional. Por ahí nos dice Raúl que ya iba a terminar, no le faltaba tanto. Esperemos que podamos de alguna manera dialogar en un momento con él y ya sea
que proponer otra charla o contestar directamente los cuestionamientos, como bien lo dices, Sergio, pero sí, un gran inicio de charlas mediante Facebook Live en este año 2024. Insisto, nos deja elementos para seguir investigando y seguir pensando, ¿no? Nuestra clínica, ¿sí? Sí, sí. Entonces, pues sí, vamos cerrando por el día de hoy. No sé si quieras agregar algo, Sergio. Únicamente alzar eso, ¿no? Finalmente se deja ver cómo cada uno de nosotros tiene esa investigación cuando estamos interesados en el psicoanálisis en este momento en particular, y cómo a través de esas dudas personales es que podemos ir labrando una especie de camino, ¿no? Raúl en este espacio en concreto nos hablaba de esa pluralidad que él encontró al revisar estos fundamentos y lo que encuentra finalmente en el psicoanálisis relacional, ¿no? Y aunque no esté presente, se escucha bien dramático, ¿verdad? Claro. Pero le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo y la dedicación para compartir con nosotros, nuestro primer invitado del año. Ya tenemos agendadas las próximas fechas, estén atentos, les vamos a ir platicando y gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este live. Nos vemos en la próxima.